Buen día a todos. Sí, el último día. Caí acá el último día. El resto de la semana no estuve. Cerrando la semanita, pero acá lo tenemos. Bueno, presentado por Glance como todos los miércoles y viernes. Y ¿sabe qué? Tengo la porción para este día. Hoy que llueve, día gris, ¿qué hay? A ver. Siempre cosas ricas para comer. Mira, hoy viernes tenemos bondiola de cerdo a la A mostaza la y le mostaza. sumamos el purecito. Espectacular. Riquísimo. Pidan ahí la porción 510266. Gracias al restaurante que nos acompaña todos los días y en este caso con el debate, Hernán. Desde las 10 de la mañana ya nos está abriendo el apetito. Sí, el debate que hoy tiene un tema más que interesante, de actualidad y sobre todo pensando en los casos que se han presentado aquí en la República Argentina y hablamos de la viruela del mono. Esto que para nosotros suena con una frase, parece nueva, de una enfermedad que ya la humanidad ha padecido, Sí. ¿no? Y que, bueno, parecía erradicada, pero bueno, ahora con una descendencia desde el mono. Pero bueno, vamos a dialogar con un especialista en esto. Bueno, ya es un conocido de la casa, de consulta, arrancamos en pandemia y estamos hablando de alguien que es reconocido a nivel nacional y a nivel también mundial, ¿no? Porque podemos decir que también en toda Latinoamérica, que es infectólogo, que es magíster en salud, que es también profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, y a quien vamos a saludar, al doctor Hugo Pizzi, que ya nos aguarda allí gentilmente en línea, por supuesto. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hernán Coria y Ivana Morales le saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, qué tal, Iván, hermano? Sea un placer porque me dejan llegar a gente querida, alumnos, y donde normalmente siempre cerca de su población, con las conferencias, las ayudas que estamos dando para poder defenderse de distintas patologías, ¿no? Un placer. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, tenemos un pequeño ahí con la conexión, pero bueno, vamos a ver si podemos llevarla Que nos adelante. ayude la Que nos conectividad, porque ayude por la ahí, doctor, le conectividad. explicamos, lo escuchamos algo entrecortado, no sé si es el wifi o los datos, y eso va a dificultar para poder Bueno, interpretarlo. A vamos a ver, ver espero que se pueda si normalizar. mejora. Bueno, doctor, decíamos de la viruela del mono. ¿Qué es la viruela del mono como para contextualizar? En la década del 50, un grupo de veterinarios cazaba monos y los vendía a Europa y Estados Unidos a laboratorios, ganando mucho dinero. Notaron que una de las estaciones que fueron a cazar había monos con ampollas, algunos muertos y otros moribundos. Mandaron a investigar todo esto al extranjero. Estoy hablando de en aquella época, hoy la República del Congo. Y ahí le dijeron, mire, es un vivo y como pertenece a un mono lo vamos a llamar cínica o viruela. No. Eso del 50. Nunca más nadie habló de este tema hasta la década del 70. Y en el 70 aparecieron casos humanos. O sea, primero empezó un hecho curioso, es que si este lugar, o la República Democrática del Congo, por un lugar de mucha biodiversidad, es por eso que también salió el ébola, la epidemia de ébola salió del río Ébola que está dentro del territorio de ex Zaire o República Democrática del Congo ahora. Esto es el ex Congo belga. A partir del 70 empezó a extenderse por África, República Centroafricana, Siona, Costa de Marfil, y después pega el salto mucho más adelante a Europa, 90, 95 y demás. Argentina llega en el 22, 2022 nosotros tuvimos un golpe grande, mucha gente, mucha gente. En ese momento, el primer virus que salió que agredió al ser humano, porque la gente tiene que entender que era una escala zoológica donde estaba en los simios y pega un salto el virus y se va al Homo sapiens, al hombre. Entonces ahí donde cambia y empieza a afectar a todos aquellos que tenían apetencias sexuales determinadas. El que hacía sexo grupal, el que hacía sexo casual, el que hacía turismo sexual, llegaban desde África a América y desde América a Estados Unidos o desde el mismo África a Estados Unidos. Bueno, ahí empezamos a conocerlo, nosotros conocíamos y tuvimos muchos
muchos casos en el 22, pero muchos casos. Eran todos de ese tipo. ¿Dónde estuvo? Estuvo en tal lado. ¿Con quién estuvo? No me acuerdo. ¿Qué hizo? Ni me acuerdo. Un grupo. ¿Y qué hizo? Además, los efluvios del alcohol me impiden acordarme de nada. Bueno, eso fue todo. Pero ahora el virus hace otra mutación más. Y este virus que hace una mutación más empieza a agredir a niños. Siempre estoy hablando ahora de nuevo, vuelvo al Zaire, a la República Democrática del Congo. Entonces el virus cambia y empieza a agredir a niños y a heterosexuales. Entonces ahí donde se empiezan a complicar las cosas. Por eso la OMS que dice, alerta, y hay que poner en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, gente que haga un examen minucioso, ver el lugar de residencia, el lugar de donde viene, el lugar que visitó, si el pasaporte tiene firmas de países africanos, pero hay que ser minucioso, que no nos suceda como nos sucedió con el COVID, que ustedes lo han cronicado, que venía uno, nos engañaba y después contaminaba todo un barrio, nos mentían. Entonces, atención con esto. Bueno, por lo menos el primer episodio salió bien, el del barco que venía de África. El barco que venía con bandera liberiana. Entonces, ese barco subieron 2 prácticos argentinos para guiarlo por el canal y en un momento encontraron una persona que estaba totalmente dañada con pústulas en su cuerpo y entró en cuarentena. Estuvo muy bien eso. Y hasta que el Malbrán, nuestro instituto en Buenos Aires, dijo, es varicela, no es viruela, entonces hasta ahí lo dejamos pasar al barco, si no todavía el barco estaría en cuarentena. Así hay que actuar. Y lo mismo para un comandante de avión. Si el comandante de avión, porque la azafata le dice, comandante, hay alguien con estas características, inmediatamente lo tiene que aislar y tiene que hacer la denuncia. Bien. Esa es la realidad. Bien. Bien. El alerta, bueno, es porque hay varios países que tienen casos. En nuestro país, en la Argentina, que nos pueda actualizar esa información, ¿cuántos casos tenemos, doctor? Hay 11, pero no se olviden que nosotros antes tuvimos 1000. Sí. Yo recuerdo acá Córdoba solo tuvo 60 en su momento, en el 2022. Entonces, pero era distinto. O sea, empieza con un cuadro febril. Siempre está el antecedente que acabo de mencionar. El cuadro febril, dolor de cabeza, cansancio de mujer, ganglios de todo el cuerpo, axilas, porque recuerden que muchas veces tengo una infección o un cáncer, los ganglios de la zona se mueven nada más. No, esto crece en todos los ganglios del cuerpo. Y a los pocos días de ese crecimiento van a aparecer vesículas que después se transforman en pústulas llenas de pus, que son dolorosísimas. Yo siempre en clase, y les recuerdo a todos un caso de un joven de 27 años que también tenía este tipo de apetencias sexuales. Era todo el cuerpo, ¿no? Pero en la zona perianal se triplicaban. Y era un dolor, era un calvario para este joven. Lo pudimos sacar a flote, pero ¿qué quiero transmitirles? Son muy dolorosas porque se introducen en las distintas capas de la piel, eso dejan cicatrices. Ahora, un detalle importante que la gente tiene que saber. El que vive bien, el que pareja estable, armónica, resto y demás, sea como esté con la pareja. Ya sea, tenemos que aclarar esto porque siempre hay controversias. Hombre, mujer, hombre, mujer, como ven, le ocurra a ustedes mentalmente. Si son respetuosos entre sí, este problema no lo van a tener nunca. Claro. Y todo aquel de más de 48 años que esté vacunado con la antiviral, nos quedó la marca en el muslo. O sea, en el muslo ustedes van a ver, somos muy niñitos cuando recuerden o pregúntenselo a su mamá, o en el brazo, que es una marca, como crece, se va agrandando toda llena de puntitos, porque no era una aguja que se introducía, era una aguja que picaba, que hacía la escarificación, ponían la gota y hacían escarificar. El que tenga esa vacuna antivariólica está protegido. O sea, quiere decir que Argentina, que la tenía obligatoria, un porcentaje muy grande que está protegido. Los que no, y tienen esa inclinación casi delirante hacia este tipo de apetencias sexuales, tienen forma de vacunarse en Europa y en Estados Unidos, o pidiéndola y pagándola, que viene por avión acondicionada, o viajando, como se hizo en la época del COVID, que viajaban a Estados Unidos para colocársela. Ya la vacuna está lista. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué tan rápido?
Tan rápido porque el virus de la viruela del mono, Mpox, que es el nombre técnico, para no andar hablando de monos y demás, el Mpox es muy parecido al virus de la viruela humana. Entonces, por eso fue todo tan rápido. Claro. Bueno, entonces uno puede inferir que si hay vacuna, más allá de el nivel de contagio que tiene, no hay riesgo que pueda ocurrir una pandemia sobre esto. Aparentemente no, o sea, no están dadas las características epidemiológicas para hablar de eso, pero convengamos, hay vacuna, hay virus y no hay criterio, ¿eh? Sí. Lo que nos está faltando es el criterio absolutamente. Han bajado notablemente han bajado la cantidad de vacunación en niños, en adultos y demás. Mire, le voy a dar un dato. Yo estoy en la parte operativa del Hospital Escuela, en la Facultad de Medicina. Sí. Pero si yo los llevo de la mano, los dos, y me voy con ustedes hacia adentro, voy a una sala de infecciosa, van a encontrar COVID, gripe y neumonía bacteriana. Las tres patologías esas que acabo de mencionar tienen vacuna gratis. ¿Me pueden explicar ustedes qué es lo que está pasando? Claro. Bueno, es la gran crítica que hay también sobre el tema de campañas de vacunación, información, difusión y sobre todo, bueno, también hay, no sé, hay un movimiento que ya lo hablamos con usted, doctor, antivacuna también, que por ahí propicia este tema de no vacunarse. Mire, no sé, todos los grupos que nos criticaron y que tuvieron problemas y una serie de cosas más con nosotros, cuando la mujer, ellos o el hijo estaba enfermo y le faltaba el aire, acudían presurosos Sí. rogando asistencia médica. O sea, no me vengan con estas tonterías. O sea, yo creo de que acá no hay forma de poder eludir lo que es un avance de la ciencia y saber cómo son, porque le estoy hablando de gripe, gente internada por gripe. Sí. Sí. Gente internada por COVID, han muerto más de 500 personas el año pasado por COVID. O sea, yo creo, vuelvo a insistir con esto y les mando un abrazo cariñoso porque Sí, ya sabemos. tengo que entrar en otro medio. Falta criterio, hay mucha indiferencia, hay mucha indolencia de parte de la gente, porque una vacuna te soluciona todo el problema. Empezaron con el tema de la inglesa. La inglesa se colocaron 3.500 dosis, 3.500 millones de dosis, 3.500 millones de dosis en los 5 continentes. Hubo 51 casos que un buffet de abogados londinenses le pidió el resarcimiento económico al laboratorio, por eso la sacaron. Entonces, convengamos, ¿qué es lo que es eso en estadística? A ustedes que les gusta tanto las estadísticas a los periodistas. 0,0007. Un abrazo cariñoso, hasta pronto. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Buen Bueno, viernes. Bueno, fue vamos, clarísimo. Vamos a Él- aclarar algo. ¿Por qué también la rapidez dice? Hoy tiene 27 entrevistas, entre ellas también con medios de Perú. O Bien. sea, estamos hablando de alguien que es muy reconocido en esto. Sí. Yo le voy a dar todos los títulos que tiene, por supuesto, médico infectólogo, epidemiólogo, magíster en salud pública, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y uno de los consultores del gobierno nacional también cuando estuvimos la epidemia de COVID. Ahora, volviendo al tema, Ivana, decías que fue muy clarito y creo que está bien claro que siempre pasa también por nosotros Sí. tener, más allá de la vacunación, Ni ¿no? hablar, ni hablar. Bueno, él comenzó explicando cómo evolucionó en todas estas décadas la enfermedad, explicó cuáles son los síntomas. Siempre y- es el Congo. Exacto. Ahí. Pero ¿por qué? Le faltó decir algo también y lo voy a contextualizar. yo. Agréguelo. No, la Organización Mundial de la Salud, sabemos que los países africanos es como que quedan al margen por ahí o son tercermundistas como nosotros lo éramos también, pero en el sentido de salubridad no hay gobiernos que se ocupen de eso. Entonces, la Organización Mundial de la Salud en los años 50, como decía, vacunó gran parte de los países, la organización lo hizo a través de Médicos de Frontera y demás, gran parte de los países de África, pero Congo no fue vacunado porque tampoco lo permitió el gobierno Claro. congoleño. Y de ahí, como decía, nació justamente la viruela del mono, el ébola que es mortal, porque también hay un nivel muy bajo de vacunación. Volviendo a eso, creo que ¿Qué la tema historia ese, fue
que fue mutando también. En el 2022 tuvimos acá muchos casos, pero bueno, amortiguados por lo que decía, por la vacunación. Pero ahora, no solamente el contagio es por vía sexual, como lo decía él, sino que también, por ejemplo, en el propio Congo, ahora en África, ha mutado y está atacando a niños también. Exactamente, él bien explicado. Y bien el tema de la vacunación, ¿no? Pero como vos decías, que en un momento se habló, hay gente que se niega a Sí. colocarse determinadas dosis para prevenir determinadas enfermedades. Y está pasando. Y si venimos hablando nosotros de los casos de neumonía, gente que ha Gri- estado internada. Gripe, como decía también. Claro, y la cantidad de gente que ha fallecido, lamentablemente, ¿no? Y ahora, la verdad que nos cuesta, ¿no?